Ahora sí volvemos de nuevo con todos ustedes para retomar nuestra segunda sesión de este Congreso CEDE, Congreso de Directivos, 19ª edición. Un congreso que evidentemente tiene como punto neurálgico, punto de encuentro la crisis sanitaria, la crisis económica que estamos padeciendo, evidentemente porque ha afectado en todos los sentidos, todos los ámbitos y además a nivel global. Esa misma crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha tenido impactos sin precedentes, insisto, en la economía mundial. Las empresas tienen que afrontar muchísimos cambios, tienen que afrontar un presente muy complejo precisamente para labrarse un futuro que a día de hoy sigue siendo incierto. ¿Cuáles son los principales desafíos? Vamos a hablar de ello. Los principales desafíos que debe asumir la empresa española. Para ello vamos a pedir la opinión y la reflexión de nuestros siguientes invitados. Muy buenos días, don José Ignacio Gorigolzarri, presidente de Bankia, don Juan Roig, presidente de Mercadona, y presenta y modera doña Elena Salgado, consejera de SABE Infraestructuras y presidenta de AEC. Muy buenos días, caballeros. Buenos días. Tomen asiento y disfruten. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. La verdad es que vamos a tener un diálogo interesantísimo con dos personas de las que simplemente, pues ya se ha dicho el nombre, yo creo que ninguna de las dos necesita presentación. José Ignacio Gorigolzarri, presidente de Bankia y muy pronto presidente de la entidad resultante de la fusión, y Juan Roig, presidente de Mercadona. Yo no quisiera gastar un minuto antes de escucharles. Vamos a hablar de cómo ha afectado esta crisis, está afectando a sus empresas, de cuál creen que debe ser el papel de la empresa frente a la crisis, de cuáles son los criterios actuales de gestión empresarial y de liderazgo y si nos queda tiempo pues de alguna cuestión más global aparte del Plan Europeo de Reconstrucción y Resiliencia. Así que comenzamos. Tanto el sector bancario como el sector de la distribución fueron declarados, y con razón, servicios esenciales durante el confinamiento de marzo. Desde las empresas de consultoría, desde luego, fuimos testigos y también yo creo que ayudamos en lo que pudimos en que se pudieran todas las empresas hacer frente a esta situación de la noche a la mañana. Pero creo que vuestras empresas han sido ejemplares durante esta época. ¿Cómo gestionasteis esta situación? Empieza, si quieres, Juan. Bueno, nosotros, como empezamos, es lo primero que aprendí, ¿no? Y que aprendí yo de mi padre, ¿no? Y es estar al pie del cañón. Nosotros hicimos, durante el mes de marzo, hicimos 11 comités de dirección presenciales. Con toda la gente y todo eso, sabíamos que la mejor forma era dando ejemplo. Nuestros trabajadores estaban al pie del cañón, estuvimos dando servicios, tuvimos problemas de abastecimiento en algunos productos que nunca nadie hemos entendido, aún estamos estudiando en Harvard, hemos mandado para ver lo del papel higiénico, cómo se explica y todo eso, pero ahí estamos estudiándolo y nunca, la verdad es que no lo hemos entendido, pero aparte de esto estuvimos haciendo muchas cosas y sobre todo la que más nosotros, cómo hemos afrontado es manteniéndonos, haciéndolo lo que estábamos haciendo. Nosotros estábamos haciendo un plan de inversión muy fuerte de 1.600 millones de inversión para este año, lo hemos continuado. Nosotros tenemos en Marina de Empresas con EDEM y Lanzadera proyectos para forzar el emprendedurismo y hemos continuado. O sea, ¿qué hay que hacer? Continuar haciendo lo que estamos haciendo y además pues ha venido un factor exógeno a la economía y nosotros lo que tenemos que hacer es continuar trabajando y continuar haciendo. Entonces, nosotros, ¿cómo lo hemos hecho? Pues continuar haciéndolo con una serie y luego, por supuesto, cuidándonos de la salud, tomamos medidas, nos hemos gastado en la empresa 300 millones de euros tomando medidas para la salud de nuestros clientes y de nuestros trabajadores. Y eso es lo que hemos hecho. Muy bien. La verdad es que ir al supermercado o ir al banco era de las pocas cosas que se podían hacer durante el confinamiento, de los pocos paseos que estábamos autorizados, ¿no?
Así es que, José Ignacio, ¿cómo fue tu experiencia, la experiencia de Bankia, durante esta etapa tan dura que hemos pasado y, bueno, que seguimos de alguna manera pasando, ¿no? Me ha encantado lo de a pie del cañón. La verdad es que efectivamente, a pie del cañón, con la cuestión que no sabíamos cuál era el cañón, porque realmente nosotros teníamos, como todos los bancos en Europa, análisis de riesgo de todo tipo, desde ataques terroristas hasta terremotos. Lo que no teníamos ninguno era ningún plan contingencial para una pandemia. Y creo que desde ese punto de vista lo que hemos hecho es una reacción tremendamente importante. En primer lugar, haciendo que los servicios funcionen, que todos nuestros clientes tuvieran un servicio perfectamente instalado, bien desde su casa, si querían trabajar online con nosotros, o bien abriendo nuestras oficinas, porque en Bankia tuvimos abiertas el 90% de nuestras oficinas. Nos parecía absolutamente fundamental. Pero en segundo lugar, y también me parece que es muy relevante, durante estos meses, durante 3 meses, cambiamos todo nuestro catálogo de productos. Nosotros empezamos a vender productos que no conocíamos antes. Estoy hablando de la moratoria o estoy hablando de los préstamos ICO. Y todo eso se tuvo que desarrollar por personas que estaban teletrabajando, que eran los de los servicios centrales. En definitiva, yo creo que si hago un poco la reflexión sobre la reacción a aquellos momentos que, como tú bien dices, se siguen manteniendo, yo pondría muy en valor el sentimiento del equipo de servicio al cliente, pero desde luego, y muy relevante, la capacidad de adaptación y flexibilidad. Creo que eso es predicable del equipo de Bankia, pero es predicable de todo el sector bancario, que me parece que dio un gran ejemplo y está dando un gran ejemplo ante una situación desconocida e imprevista e imprevisible. No sé si imprevisible, pero desde luego imprevista. Sí. De alguna manera estamos viendo, y hoy aquí lo estamos viendo, que muchas empresas, la generalidad de las empresas han reaccionado pronto, bien y con esfuerzo. Y sin embargo, también hemos visto aquí que la caída del Producto Interior Bruto va a ser mayor en España que en otros países de nuestro nivel de desarrollo. José Ignacio, tú que eres tan aficionado a la macroeconomía, ¿cómo explicas esta caída mayor del Producto Interior Bruto español? Hombre, yo creo que hay algunos aspectos muy idiosincráticos de la economía española que en parte justifican esta reacción, ¿no? En primer lugar, nuestra estructura sectorial. ¿A qué sectores estamos dedicados en nuestra economía? Y el ejemplo más prototípico es el del turismo. Cuando hablamos del turismo, yo estoy convencido que estamos subvalorando realmente el peso del turismo. Estamos hablando que el turismo significa el 12 o el 13% del Producto Interior Bruto español, pero la semana pasada estaba en Baleares y uno constata cómo es un porcentaje cercano al 90% en las islas, ¿no? Lo que pasa es que lo medimos en base a CENAE, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento muy relevante. En segundo lugar, creo que también es muy relevante las debilidades de la economía española, que están perfectamente diagnosticadas desde hace muchísimo tiempo y que en situaciones como esta, pues ciertamente se ponen más de manifiesto. Obviamente estoy hablando de la baja productividad o estoy hablando de un mercado laboral muy dual, estoy hablando de una economía sumergida que en estos momentos se muestra como un foco de vulnerabilidad tremendamente importante. La buena noticia, que yo creo que esto va también de compartir buenas noticias, es que tenemos en estos momentos una situación que no hemos tenido nunca en nuestra historia, por lo menos que yo no la he vivido en mi historia profesional, y es la capacidad de transformar las debilidades de nuestra economía. Y eso me parece absolutamente fundamental, que lo aprovechemos. La capacidad que tenemos de tener unos fondos que, por lo menos en mi vida profesional, nunca jamás los he visto viniendo además de Europa. Esto es una oportunidad extraordinaria y sería una irresponsabilidad tremenda no utilizarlos para invertir en proyectos que creen riqueza. No para gastarlo en gastos que no creen riqueza, sino para invertirlo en proyectos que creen riqueza, porque creo que nos estamos jugando el futuro de las próximas generaciones de este país.
Muchas gracias, José Ignacio. Yo creo que tendremos tiempo de hablar más de los fondos, de cómo de verdad podemos hacer que sirvan para crear riqueza. Pero Juan, yo te he escuchado a ti muchas veces hablar, por supuesto, del esfuerzo. Yo creo que los dos sois un ejemplo en términos de esfuerzo personal, un poco la economía del esfuerzo. Pero te he escuchado hablar muchas veces también de productividad. ¿Coincides con el diagnóstico que nos ha hecho José Ignacio? ¿Quieres añadir algo? ¿Crees que hay otro aspecto que puede explicar que España esté sufriendo en términos económicos más que otros países? La verdad es que yo soy economista y sacaba mejores notas en microeconomía que en macro. En macro siempre me la suspendía. O sea que la parte esa de la macroeconomía. Yo sé hablar de la empresa, yo creo que tenemos grandes empresas y yo creo que es muy importante y que en España tenemos que desterrar una idea muy clara. Las empresas tienen que ganar dinero. Y eso no sé si afecta a la productividad o no afecta a la productividad, pero yo estoy muy orgulloso de ser empresario. Creo que los que sacaremos la crisis esta adelante somos los trabajadores, somos las empresas y los empresarios, trabajadores y por supuesto trabajadoras. Yo como vengo de la época anterior, pues lo de trabajadores y trabajadoras me cuesta más decirlo, pero creo constantemente, creo en ello, pero sobre todo lo que yo creo es que igual que yo aprendí una cosa de uno de estos libros de autoayuda que dicen, ¿no?, que igual que los seres humanos no estamos hechos solo para comer, pero que todos tenemos que comer para poder vivir en su justa medida, las empresas, yo creo que uno de los temas de la productividad es que, por supuesto, no solo están para ganar dinero, están para satisfacer al cliente, al trabajador, que el trabajador esté muy contento. O sea, yo creo que hay que tratar muy bien a los trabajadores, que hay que darles mucho y hay que exigirles mucho, y que a la sociedad hay que cumplir con la sociedad y que hay que ganar dinero. O sea, yo creo que tratar muy bien al cliente, tratar muy bien al trabajador y ganar dinero. Hay que hacer las tres. Hay que comer muy bien, pero manteniendo la salud física y no pasándote comiéndote en el esto. Y eso es lo que yo creo que mejoraría la productividad. O sea, ganar dinero es una cosa muy sana. Es muy sana. Lo que pasa es que hay que ganar dinero honestamente y tratando muy bien al cliente y tratando muy bien al trabajador. Se ha puesto de manifiesto estos meses que puede haber tal vez una dicotomía entre la salud y la economía. A mí eso siempre me recuerda cuando yo estudiaba económicas hace muchísimos años y decíamos cañones o mantequilla. Lo recordaréis perfectamente en algunos libros de macroeconomía de aquella época, ¿no? De mi época, no de la vuestra. ¿Cómo ves, Juan, existe verdaderamente una dicotomía entre la salud y la economía? O sea, por proteger la salud estamos incurriendo en algún problema económico mayor. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que no la hemos enfocado bien. Cuando la gente ha dicho quédate en casa, quédate no sé qué, vamos a tal. Yo es que creo que esto de la salud y la economía es como respirar o comer. ¿Qué preferimos, respirar o comer? Las dos cosas las tenemos que hacer. Si no respiramos, yo creo que va primero respirar y después comer. Ahora, como respires mucho y no comas, llegará un momento que dejarás de respirar. Esto es lo mismo, la salud y la economía. Está muy bien, quédate en casa. Si nos quedamos los 50 millones de españoles, a ver quién nos vende papel higiénico. Entonces, quiero decirte que hay que cuidarse la salud, por supuesto, que tenemos que tomar las medidas para ver el bicho cómo lo hacemos, por supuesto, pero que además de la salud está la economía. Vamos, eso es que es innegable. Nosotros va a venir una crisis económica en el 21 y en el 22 que cuanto más tiempo no le prestemos atención a la economía, peor. Ahora, con salud, o sea, con sanidad, por supuesto, la sanidad va primero, el respirar va primero que comer. O sea, que lo de mantequilla y cañón, yo cuando estudiaba también ya me lo planteé, que hay que hacer, hombre, lo del cañón ya era más bestia, ¿no? Pero quiero decirte, nosotros es mucho más importante mantener las dos cosas, las dos a la vez, salud y economía. Y eso es lo que yo creo que nos hemos desviado mucho a la salud
y poco a la economía. Y yo creo que no hay que volver a primero la economía. Por supuesto, yo creo que siempre va antes la salud y después la economía. Muy bien. José Ignacio, en este sentido, y un poco abundando en lo que decía Juan, que tal vez estamos colectivamente abandonando un poco los aspectos económicos, ¿qué medidas crees tú que deberían de llevar a cabo las instituciones en los próximos meses para, digamos, que podamos salir de esta crisis con fuerza? Bueno, cogiendo, si me permites, bueno, lo de cañones y mantequilla, todos los hemos estudiado en el Samuelson. Sí, exactamente. Exacto. Pero cogiendo un poco la idea que comentaba Juan, ¿no? Esto no es un planteamiento binario, no es o salud o economía. Es más, a mí me parece muy relevante, en línea con lo que él comentaba, me parece muy relevante que nos tenemos que adaptar a vivir en esta situación. Y lo que tenemos que hacer es optimizar la gestión de esta situación. Y digo optimizar la gestión de esta situación porque no en todos los países se está optimizando de la misma manera. Tenemos países, bueno, cuya traducción a nuestro mundo es complejo por el tema de derechos humanos, pero tenemos países como puede ser China o como puede ser Corea del Sur o Singapur que están teniendo un éxito fantástico en ese trade-off entre la economía y la salud. Es más, yo a veces pienso, y perdona, y entro directamente a la cuestión, que hablar tanto de la vacuna es malo. Lo pienso muchas veces. Y hablar tanto de la vacuna es malo por dos razones. En primer lugar, porque creamos expectativas que luego se ven frustradas. Y en segundo lugar, porque nos hace que no nos focalicemos en lo que nos tenemos que focalizar, que es en las capacidades que tenemos en este momento, en las cosas en las que podemos influir. Hablar tanto de la vacuna nos hace fatalistas. Y a mí, personalmente, entiendo que todo el mundo quiera tener una vacuna, pero concentrar las esperanzas en la vacuna me parece un error extraordinario, en mi opinión. Dicho eso, y pasando a lo que tú comentabas, yo creo que cuando visualizo un poco la situación actual, lo primero que me parece que es importante es que concentremos el debate político con las prioridades correctas. Una empresa, como un país, yo no soy político ni lo he sido nunca, pero me imagino que es como una empresa. Lo primero que tienes que tener para salir de una crisis es priorizar correctamente los problemas y enfocarte en los problemas. Si priorizas incorrectamente y pones en la agenda las cosas que no son las que tocan para enfrentarse a la crisis, pues ahí hay un potencial problema. Y creo que es importante que concentremos nuestra agenda política en las cosas que realmente les preocupan a los ciudadanos. Y las cosas que le preocupan a los ciudadanos es la crisis desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. En definitiva, salvar vidas y crear puestos de trabajo o crear el ambiente para crear puestos de trabajo. Y ciertamente, dicho esto, yo creo que hay tres elementos, y lo digo muy rápido, que son prioritarios, pero que además los conocemos todo el mundo en estos momentos. En primer lugar, necesitamos un presupuesto. No se puede entrar en una crisis sin un presupuesto que tiene que tener el máximo nivel de consenso, pero desde luego concentrado en la creación de riqueza. Necesitamos optimizar, y lo comentábamos antes, la inversión europea de los fondos europeos. Y en tercer lugar, necesitamos, y para mí esto es tremendamente importante, un proyecto profundo de cambio de nuestra formación y nuestra educación. Y ahí, cuando hablo de formación y educación, no solo hablo de los jóvenes, hablo de todas las edades, no hablo de la educación formal solo, sino también de la política activa de empleo. Estamos en un mundo en plena transformación que exige habilidades muy diferentes en el mercado de trabajo y hacemos un esfuerzo tremendo para incorporar esas habilidades en nuestros ciudadanos o tendremos un problema de sociedad dual y de falta de cohesión muy importante en los próximos años. Miren, los dos habéis vivido ya una crisis y habéis estado liderando organizaciones en una crisis. Yo recuerdo perfectamente a Juan, su manifestación de liderazgo en la crisis desde 2008 y qué decir de ti que te tocó comenzar en Bankia en el año 2012, ¿no? Por tanto, lo que os voy a preguntar no es nuevo. Juan, ¿cómo se lidera una organización en tiempos de crisis? ¿Es distinto que en tiempos de bonanza? ¿El estilo de liderazgo, lo que tienes que hacer,
lo que tienes que impulsar es distinto en una crisis que en tiempos de bonanza. Yo lo que creo es que en tiempos de crisis lo que hay que hacer es, como siempre, pero aquí todavía más, es apoyarte en las fortalezas y no en las debilidades. Las debilidades las tiene nosotros en Mercadona. Tenemos grandes fortalezas y tenemos grandes debilidades. Lo que no podemos es apoyarnos en nuestras debilidades o querer cambiar nuestras debilidades en plena crisis. Tenemos algunas cosas que mejorar mucho en Mercadona. Ahora no es el momento. Ahora nos toca establecernos en nuestras propias fortalezas, y la mayor de todas, porque lo que todos queremos es la certidumbre de qué va a pasar. Nosotros lo que sabemos es que nos quedan tantos minutos, y eso es lo fastidiado es si aquí no hubiera reloj o no hubiera tal, pero tenemos el reloj y sabemos que nos podemos enrollar hasta el problema nuestro. Yo lo que estoy tratando de transmitir a la empresa y a la sociedad: nosotros estamos dentro del Himalaya, nosotros estamos haciendo un túnel en el Himalaya, y no sabemos ni qué profundidad tiene ni cuánto tiempo va a durar. Y entonces yo, lo que me gusta mucho, la idea de la vacuna o no vacuna. A todos nos gustaría, pues como a mí me gustan las cosas, ¿cuándo tenía que salir la vacuna? Ayer. Y eso, pero es que eso no depende de nosotros, ni depende. Entonces lo que nosotros sí que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es pico y pala y hacer el agujero del túnel del Himalaya, que habrá un día. Lo que sí que hay una cosa es clara, y si nos equivocamos no pasa nada porque no existirá el mundo, que esto un día acabará. Y tenemos una gran ventaja sobre otras, que antes lo ha dicho alguien: las infraestructuras, así como en una guerra mundial estaban totalmente destruidas, las infraestructuras están, los aeropuertos están, las autopistas están, las empresas están. ¿Qué tenemos que hacer? No hablar de la vacuna tanto. No digo que no investiguemos la vacuna, sino no hablar y estar haciendo pico y pala y pico y pala. Y el túnel, claro, cuando estás dentro del túnel no sabes cuántos metros te queda. Y la gente lo que más quiere del líder, y esto es imposible, es cuánto tiempo falta para salir. A mí todo el mundo me dice: oye, Juan, tú que líder que llevas bien la empresa, ¿cuánto tiempo falta para que salgamos? Pues yo qué sé, todos creíamos, ¿no?, que después del verano esto se tranquilizaba, ¿no? Y ahora pues te llega la depresión. Y dices, pues yo lo que he cambiado es, oye, el Himalaya. Cuando terminemos ¿y cuántos metros tiene el Himalaya? Digo, no lo sé. Digo, tú empieza a picar y no te gires. Sí. José Ignacio, no sé si quieres añadir algo a esto. Si no, muy rápidamente, vamos a tener fondos europeos. Tú decías que es una oportunidad única. Tenemos que aprovecharlos bien. ¿Cuáles son, te pregunto primero a ti y después a Juan, cuáles son, en tu opinión, los criterios en los que deberíamos de asignar estos fondos europeos para que de verdad consigan la transformación que queremos como líderes y, por supuesto, la transformación que queremos para nuestro país? Bueno, yo creo que la asignación de fondos conceptualmente no es difícil definirla. Yo creo que estamos todos muy de acuerdo. Decía anteriormente que los puntos débiles de la economía española están muy diagnosticados desde hace muchísimo tiempo. Y por otra parte, cuando uno mira al futuro, pues hablar de la digitalización y hablar del cambio climático, pues son dos líneas en las que hay que trabajar. Es decir, que yo creo que las grandes autopistas en las cuales tenemos que invertir es bastante claro, y creo que lo compartimos entre todos. Aquí el tema es cuando pasas del concepto al procedimiento. Y eso significa que esos conceptos lo que tienes que hacer es traducirlos en inversiones concretas. Y aquí me parece que hay un considerando muy relevante. A mí me parece que los principales actores para que esas inversiones sean realmente productivas, que es lo que estamos hablando, porque el otro día lo comentaba el gobernador del Banco de España, entre invertir en proyectos productivos o invertir esos fondos en gastos, hay una diferencia como de 3-1 en términos de impacto en el PIB. Y lo que digo es que cuando hablamos de esos proyectos en los cuales hay que invertir, a mí me parece que las autoridades lo que tienen que poner es un marco de seguridad jurídica y de seguridad fiscal o laboral, si queremos. Un marco en el cual lo que se haga es promover la promoción de los valores empresariales. Un marco en el cual se establezca una regulación básica. Pero a partir de ahí, a mí me parece que los auténticos protagonistas
si se quiere, en inversiones público-privadas, pero los auténticos protagonistas, los que van a conseguir que realmente esos fondos se inviertan, va a ser el mundo empresarial. Va a ser el mundo empresarial. Y eso para mí es muy relevante que lo tengamos en cuenta. Tiene que ser muy activo el mundo empresarial en este aspecto. Yo suelo poner a Juan como ejemplo, él no lo sabe, pero muchas veces, hablando del dirigismo, de esas pretensiones que desde la administración hay que definir cuáles son los sectores en los que hay que invertir, yo le suelo poner a Juan Roig y a Amancio Ortega como ejemplos. Y suelo decir, hace 20 años, si a cualquiera de nosotros nos llegan a decir dónde iban a estar, en qué sector iban a estar las empresas más exitosas en España, ninguno hubiéramos hablado del sector textil, ninguno hubiéramos hablado de la distribución como hace Mercadona. Por lo tanto, el protagonismo de las empresas me parece absolutamente fundamental, porque creo que las grandes líneas están claras y compartidas por todos. Vamos. Sí, Juan, para terminar, porque no quisiera yo ser causante de retrasos en el programa, para terminar, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo crees que esos fondos deberían de utilizarse si pudiéramos, si las empresas fueran las protagonistas de esa asignación? Yo es que creo mucho con lo que dice Goiri. O sea, a mí lo de los fondos yo no le doy la importancia que se le da. Yo creo nosotros estamos en una tierra de taroncheros y de ceramistas. De las grandes crisis salen las grandes oportunidades. Nosotros en el siglo XVIII no sabíamos hablar castellano y no sabíamos hablar inglés ni francés y exportamos naranjas y trajimos muchísimas divisas a este país sin hablar idiomas, sin fondos europeos y no sé cuántos. Nosotros, yo estoy con Goiri, esto lo sacaremos adelante las empresas y los empresarios y los trabajadores y las trabajadoras, por supuesto, pero lo va a sacar adelante la empresa privada. Lo que tenemos que hacer es ponerle un buen marco de relación. El numerito este de estar dando tantas vueltas, 14 segundos nos quedan, esto vamos al revés, ya estamos 15 segundos. O sea que yo creo mucho más en la fuerza moral, en los medios mentales que en los medios físicos. Cuando hemos cambiado, tenemos el mejor sector de cerámica del mundo y está en la provincia de Castellón. Eso se ha conseguido a base de empresarios, no a base de fondos europeos y tal. Yo creo mucho más en el esfuerzo mental. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Yo creo que ha sido todo un privilegio. La labor del moderador, como habéis visto, ha sido sencillísima. Ya quisiera yo que en la vida me tocaran cosas tan fáciles por hacer. Así es que muchísimas gracias a los dos y hemos cumplido el tiempo, así que todo el mundo contento. Muchas gracias. Muchas gracias. Fenomenal. Gracias.